Muy buenas tardes con todos, bienvenidos una vez más a Aprende un poco más. Mi nombre es Alexandra Mariño y el día de hoy les vamos a presentar un grandioso tema muy interesante sobre todo. Así que quédense porque tenemos a un invitado muy especial. A continuación, Buenas noches con todos, me presento, soy Panchito el biólogo. Muchas gracias por la invitación y te parece, Ale, si comenzamos con esta presentación. con mucho gusto. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la replicación del DNA y sus aspectos generales. Debemos mencionar que la replicación da lugar a dos moléculas idénticas de DNA, como lo podemos observar en la imagen. Cabe mencionar que siendo esta semiconservativa, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Debemos también mencionar que el proceso que realiza en primer lugar es que se desenrollan estas cadenas y se rompen los puentes de hidrógeno. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa, teniendo en cuenta que las proteínas enlazantes a la cadena sencilla SSBC evitan que las cadenas se vuelvan a unir, como lo podemos observar en las siguientes imágenes. Además, esta crea una burbuja de replicación, la cual está formada en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Me parece muy interesante la replicación del ADN, pero se me han venido algunas dudas, como son ¿qué significa el DNA y cuál es la función de la enzima helicasa? Contestando a tu pregunta, podemos decir que el significado de DNA es el ADN o ácido desoxirribonucleico. Podemos decir que es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. Las bases de ADN se emparejan entre sí, como son adenina con timina y citosina con guanina. Estas forman unidades llamadas pares de bases. Muy buena pregunta. Y podemos decir que la función de la enzima helicasa debemos tener en cuenta primero que es una enzima vital en los seres vivos, ya que participa en el proceso de duplicación y replicación celular de este, ya sea transcripción, recombinación y reparación del ADN, y además de biogénesis de ribosomas. Esta enzima participa en el proceso de replicación de la molécula de ADN, desenrollando la doble hélice cerca del punto de bifurcación de la horquilla replicadora. A continuación, mostraremos lo que es la burbuja de replicación y echaremos un vistazo más cercano a un extremo de la burbuja de replicación. Como podemos observar en la siguiente imagen, esto es una horquilla de replicación. Sabemos que una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena, como lo es la hebra conductora. Esta es una nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación, puesto que la DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección a 5' y a 3'. Cabe mencionar y tener en cuenta que la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena sino solo puede prolongar una cadena ya preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al enlace. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa
reemplaza el cebador de RNA por DNA. Se preguntarán, ¿cómo se forma la cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Podemos observar en las siguientes imágenes que la DNA polimerasa trae el siguiente nucleótido trifosfato. Podemos observar los tres grupos fosfatos, que producen una liberación de energía cuando este enlace se rompe y esta energía se usa para la polimerización de la nueva cadena de DNA, siendo la polimerización el proceso que forma las nuevas cadenas. Vamos a la hebra rezagada y observamos que se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación, siendo la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA, puesto que la hélice debe de continuar desenrollándose y así la RNA primasa comienza una nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki, al igual que en la hebra conductora de una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA, la cual la replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desarrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Ahora nos vamos a fijar en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductoras y rezagadas comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se replica sobre la cadena opuesta a la burbuja. Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora podemos ver a la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Me pareció muy interesante tu presentación, Al. Lo que yo podría decir es un resumen de lo que comprendí, y pues puedo decir que hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Estas burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse, en donde obtenemos dos moléculas completas de DNA y cada nueva molécula de DNA es idéntica a la molécula parental.